Los autos de la policía se detuvieron frente a los portones dorados de los Albora, y de ellos bajaron varios agentes con caras serias, decididos, como quien sabe que viene a cumplir una misión importante. El comandante ajustó su gorra, respiró hondo y dio la orden. Y ahí, mis queridos, comenzó todo el terremoto. Los perros ladraban, los empleados corrían asustados a las ventanas, y desde el interior de la mansión, sentada en su trono, con esa sonrisa de superioridad que ella también sabía dibujar, Sadakat Albora escuchó el timbre insistente. La matriarca levantó los ojos, todavía saboreando su té turco, y con esa voz de mando que siempre imponía respeto, le preguntó al mayordomo: ¿quién se atreve a molestar a esta hora en la casa de los Albora? ¡Ay, Sadakat, si tú supieras! Porque cuando el mayordomo, con el rostro pálido como un papel, regresó diciendo que era la policía, la matriarca ni siquiera se inmutó. Al contrario, se acomodó el chal sobre los hombros con arrogancia y pensó, en lo más profundo de su corazón podrido, que seguramente venían a llevarse a Alia. Sí, mis queridos, Sadakat estaba tan segura, tan convencida de que su plan había funcionado a la perfección, que hasta se permitió una sonrisa satisfecha. Por fin, pensó, por fin esa mujer va a pagar por haberse metido en mi casa, en mi familia, en la vida de mi hijo. Pero, madre del cielo, la vida a veces tiene giros que ni el guionista más loco podría imaginar, porque cuando los agentes entraron al salón principal, con paso firme y miradas penetrantes, no pronunciaron el nombre que Sadakat esperaba. No, no y no. El comandante sacó un papel doblado, lo abrió con parsimonia, y con voz alta y clara, para que todos escucharan, dijo el nombre que nadie, absolutamente nadie, se esperaba escuchar esa mañana. El nombre de la matriarca, el nombre de la mujer que se creía intocable. Señora Sadakat Albora, tiene que acompañarnos a la comisaría bajo la acusación de poner en riesgo la vida de la paciente Güler Hashmetlioglu. Se me cayó el alma a los pies. Se me erizó cada pelo del cuerpo. Porque la cara de Sadakat en ese momento, mis queridos, esa cara no se puede describir con palabras. Los ojos se le abrieron como platos. La taza de té resbaló de sus manos temblorosas y se hizo 1000 pedazos contra el suelo de mármol. La mujer que jamás había perdido el control, la que enterraba a sus enemigos con una mirada, se quedó ahí, congelada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? ¿Qué están diciendo?, balbuceó, buscando con desesperación los ojos de su hijo Sihan, esperando que él pusiera fin a esa pesadilla. Pero Sihan, mis queridos, Sihan también estaba en shock, con la boca entreabierta, sin poder creer lo que estaba pasando en su propia sala. Y entonces, la matriarca reaccionó como solo ella sabía hacerlo, con furia, con odio, con esa arrogancia que la había caracterizado toda la vida. Se puso de pie con un movimiento brusco, se acomodó el vestido y comenzó a gritar como una fiera herida. «Esto es una injusticia. Esto es un atentado contra mi honor. ¿Quién? ¿Quién se atrevió a poner mi nombre en boca de la ley? Exijo saberlo ahora mismo». Los agentes, impasibles, la miraban con esa frialdad profesional de quien ya ha visto de todo en la vida. Pero Sadakat no se rendía. Buscaba culpables con la mirada, apuntando con el dedo a los empleados, a Nare, a Kaya, incluso al pobre pequeño Denis, que se asomaba temeroso desde las escaleras. Y fue entonces cuando, del fondo del salón, de esa esquina donde había estado esperando con una calma escalofriante, una figura dio un paso al frente. La luz de la mañana entraba por los ventanales y le iluminaba el rostro sereno, decidido, casi radiante. Era ella, mis queridos. Era Alya, la médica que llegó del Canadá con el cuerpo de su marido, la mujer que había sido humillada, encerrada, chantajeada, atacada 1000 veces por esa matriarca cruel. Ahora se erguía como una diosa vengadora en el centro de la sala, con voz helada, firme, sin un solo temblor, sin una sola lágrima, respondió a la pregunta que su suegra había gritado a los 4 vientos. Fui yo, Sadakat. Yo te denuncié. Dios mío del cielo. La bomba había estallado. El silencio que se hizo en el salón se podía cortar con un cuchillo. Y ahora, mis queridos, ahora sí que tenemos que rebobinar la historia, porque para entender cómo se llegó hasta este momento glorioso de justicia, hay que volver un poquito atrás. Hay que entender qué fue lo que empujó a la dulce Alia, la médica bondadosa, la mujer que había aguantado tantas humillaciones en silencio, a convertirse en la ejecutora de la caída de la matriarca más temida de todo Mardin. Prepárense, porque lo que viene ahora es puro dinamita narrativa. ¿Se acuerdan cuando descubrimos que Boran,
¿El marido supuestamente muerto de Alia en realidad estaba vivo? Sí, mis queridos, esa bomba, que nos dejó a todos sin aliento cuando Sihan, buscando la verdad sobre el atentado a su hermano, lo encontró respirando, en coma, bajo la falsa identidad de Ömer Bakur. Sihan tomó la decisión más difícil de su vida: traerlo en secreto a la mansión, esconderlo en un cuarto, protegerlo de los enemigos que aún lo buscaban para terminar el trabajo. Pero los secretos, mis queridos, los secretos siempre encuentran la forma de salir a la luz. Y Sadakat, esa madre que parecía tener ojos hasta en la nuca, descubrió que su hijo mayor estaba vivo. Y como si eso fuera poco, como si la revelación no fuera suficientemente explosiva, la matriarca hizo un descubrimiento que iba a poner patas para arriba toda la mansión. Encontró el anillo de boda de Boran. Un anillo simple, dorado, pero cuando lo examinó por dentro, cuando la luz reveló las letras grabadas en la circunferencia, ¡ay, mis queridos!, se le detuvo el corazón, porque ahí, grabado con toda claridad, estaba el nombre de Alia. La alianza tenía el nombre de Alia, lo que significaba, lo que probaba, sin lugar a dudas, que el matrimonio entre Boran y Alia nunca se había disuelto. Y si Boran estaba vivo, si Alia seguía siendo su esposa legal, entonces el matrimonio entre Alia y Sihan era nulo, nulo desde el primer día. Nunca había existido a los ojos de la ley. Sadakat reunió a la familia entera en el salón principal, con esa solemnidad teatral que solo ella sabía imprimir a los momentos importantes. Puso el anillo sobre la mesa de caoba, como quien coloca una prueba definitiva en un juicio, y con voz de sentencia les explicó a todos lo que había descubierto. Los ojos de Sihan se llenaron de una mezcla de rabia e impotencia, los de Alia, de sorpresa y de miedo, porque entendieron, en ese instante, que la matriarca había encontrado el arma perfecta para separarlos. «Ustedes dos», declaró Sadakat con una satisfacción cruel, «van a firmar los papeles del divorcio hoy mismo. Este matrimonio es una farsa, un pecado, una vergüenza para los Albora. Boran es el marido legítimo de Alia, y mientras él respire, ustedes no pueden estar juntos». Pero ay, mis queridos, la matriarca no contaba con una cosa, no contaba con el amor. Ese amor profundo, prohibido, poderoso, que se había ido gestando entre Alia y Sihan a lo largo de todos estos meses de lucha, de peligros compartidos, de complicidad, de miradas robadas en los pasillos de la mansión. Sihan, con la mandíbula apretada y los puños cerrados, se plantó frente a su madre y le dijo con una firmeza que dejó helada a Sadakat: «No voy a firmar nada, madre. Alia es mi esposa y siempre lo será. Y si tú expones que Ömer Bakur es en realidad Boran, si abres esa puerta, los enemigos de Süleyman y Demir vendrán a terminar lo que empezaron. ¿Es eso lo que quieres? ¿Ver a mi hermano muerto de verdad esta vez?» Alia dio un paso al lado de Sihan, tomó su mano con firmeza y con esa dignidad que la caracterizaba, agregó: «No voy a abandonar a esta familia, Sadakat. No voy a abandonar a mi hijo. No voy a abandonar a Sihan. Puedes hacer lo que quieras, pero no vas a separarnos». ¡Madre del cielo! Esa escena fue de una intensidad desgarradora. Sadakat, viéndose desafiada como nunca antes, viendo cómo la pareja se plantaba ante ella sin miedo, sintió que la sangre le hervía en las venas. Ahí, en ese preciso instante, la paciencia de la matriarca llegó al límite, y en su corazón, ese corazón oscuro y rencoroso, se juró a sí misma que iba a apartar a Alia de su hijo y de la mansión al precio que fuera. No importaba a quién tuviera que sacrificar, no importaba qué mentiras tendría que inventar. Alia tenía que caer, y tenía que caer del modo más brutal. Pero Sadakat, mis queridos, no era una mujer que actuara solo con la fuerza. No, no, ella era mucho más peligrosa que eso. Ella era la maestra del chantaje, la reina de las maniobras sucias, la mujer que sabía dónde clavar el cuchillo para que doliera más. Y tenía otra carta guardada bajo la manga, una carta envenenada que llevaba tiempo esperando el momento perfecto para jugarla. ¿Se acuerdan de Mine? Sí, esa mujer que fue amante de Sihan en el pasado, la que se obsesionó de forma enfermiza con separarlo de Alia, la que intentó matar a la médica en un ataque de celos brutal. ¿Se acuerdan cómo aquella noche terrible Mine perdió la vida en circunstancias oscuras? Y cómo todo quedó envuelto en un misterio que nadie quería tocar. Pues bien, mis queridos, Sadakat tenía pruebas. La matriarca había ido guardando, poco a poco, cada pedacito de evidencia que pudiera comprometer a Alia en aquella muerte. Y ahora, con el anillo en la mano y la desesperación por deshacerse de su nuera,
Decidió que había llegado el momento de usar esa arma mortal. Se acercó a Zihan cuando él estaba solo en el estudio. Cerró la puerta con llave y con esa sonrisa venenosa que le brillaba en los labios, le dijo palabras que iban a helarle la sangre. «Escúchame bien, hijo mío. Si tú y esa mujer no firman el divorcio, voy a la comisaría yo misma. Y no voy a ir con las manos vacías. Voy a arrastrar a Alia conmigo y la voy a hacer confesar el asesinato de Mine. Tengo las pruebas. Tengo todo. ¿Me entendiste? Se me heló la sangre. Se me erizó cada pelo del cuerpo». Porque Zihan, en ese momento, se enfrentaba a la peor pesadilla de su vida. Si desafiaba a su madre, Alia podría terminar en la cárcel, acusada de un crimen que se producía en circunstancias que nadie había esclarecido nunca. Si cedía, perdería a la mujer que amaba con todo su corazón. ¿Qué hacer? ¿Qué camino tomar? El hombre más fuerte de Mardin, el que enfrentaba mafias, contrabandistas y enemigos armados sin pestañear, se quedó ahí, temblando por dentro, buscando desesperadamente una salida. Y entonces, mis queridos, Zihan tomó una decisión que solo un hombre inteligente y estratega podría tomar. Decidió fingir. Decidió actuar como si aceptara las condiciones de su madre, ganar tiempo, dejarla creer que había vencido, mientras él y Alia preparaban su verdadero contragolpe. «Está bien, madre», dijo Zihan, bajando la mirada con voz derrotada. «Voy a hablar con Alia. Voy a convencerla de firmar los papeles. Solo necesito unos días». Sadakat sonrió triunfante. Le acarició la mejilla a su hijo con esa falsedad materna que tan bien sabía interpretar, y salió del estudio convencida de que había ganado la partida. ¡Ay, matriarca ingenua! Si tú supieras que acabas de firmar tu propia sentencia. Porque en cuanto Zihan quedó solo, tomó su teléfono, buscó a Alia y le confesó todo. Le contó la amenaza, le contó las pruebas que Sadakat decía tener. Le contó que había fingido ceder para engañarla y ganar tiempo. «Perdóname, mi amor», le susurró Zihan al teléfono con la voz quebrada. «Tuve que actuar como ella para poder derribarla. Es la única manera. Tenemos que ser más listos que ella, más rápidos, más despiadados si es necesario». Alia escuchó cada palabra en silencio, sin interrumpir, procesando cada detalle con esa mente médica que analizaba todo con precisión quirúrgica. Y cuando Zihan terminó de hablar, ella respondió con una calma que daba escalofríos. «Tranquilo, mi amor. Yo sé exactamente lo que voy a hacer. Solo confía en mí. Sadakat va a caer, y va a caer por sus propios pecados». Mientras tanto, en su habitación, la matriarca se paseaba de un lado a otro como una loba enjaulada, saboreando su supuesta victoria. Se miraba en el espejo, se retocaba el maquillaje, y con una voz baja, apenas audible, se juró a sí misma en voz alta. «Esa mujer va a encontrar su desgracia. Le voy a arrancar hasta el último rastro de felicidad que le queda. Nadie, absolutamente nadie, se cruza en el camino de Sadakat Albora sin pagarlo con lágrimas de sangre». Pero ¡ay, mis queridos! La matriarca no sabía con quién se estaba metiendo, porque Alia ya no era esa mujer asustada que llegó a Mardin con el cuerpo de su marido en el ataúd. Alia se había endurecido, se había convertido en una guerrera, en una mujer capaz de todo por proteger a los que amaba. Y esta vez, oh sí, esta vez la médica no iba a esperar a que le lanzaran el primer golpe. Esta vez, ella iba a atacar primero. Y ahora, vamos a lo más escalofriante de toda esta historia. Porque el plan que Sadakat había estado urdiendo en las sombras era de una crueldad que solo se le puede ocurrir a un corazón podrido. ¿Se acuerdan de Fatosh, esa enfermera dulce y trabajadora que había conseguido su empleo en el hospital gracias precisamente a la recomendación de la matriarca? Pues bien, Sadakat había estado esperando el momento perfecto para cobrarle ese favor, y ese momento había llegado. La matriarca tomó el teléfono con esa voz melosa, esa voz de miel envenenada que ella tan bien sabía imitar, y llamó a Fatosh. «Hola, querida», le dijo, «tengo un pequeño favor que pedirte. Nada complicado. Solo una cosita entre nosotras dos». Fatosh, del otro lado de la línea, sintió que un escalofrío le recorría toda la espalda. Porque cuando Sadakat Albora te llamaba pidiendo un favor, no era un favor. Era una orden. Era una sentencia. La matriarca comenzó a recordarle a la enfermera, con esa dulzura falsa que daba náuseas, cómo había sido ella quien le había conseguido el trabajo en el hospital. Cómo había sido ella quien había pagado los tratamientos renales de su madre, esa madre enferma que dependía de la diálisis para seguir con vida. Cómo era ella, Sadakat Albora, quien sostenía la casa donde Fatosh y su madre vivían.
esa casita humilde que era todo lo que tenían en este mundo. Recuerda, querida, susurró la matriarca al teléfono. Todo lo que tienes, absolutamente todo, me lo debes a mí. Y ahora ha llegado el momento de devolverme el favor. Fatosh sintió que las piernas le temblaban. Se sentó en el sofá de su pequeña casa, se llevó la mano al pecho y con voz temblorosa preguntó qué era lo que la señora necesitaba. Y entonces Sadakat, sin ningún tipo de piedad, le lanzó la propuesta más monstruosa que se pueda imaginar. Necesito que sabotees a una paciente embarazada del sector donde trabaja Alia. No tiene que morir, solo que sufra una complicación, algo que se pueda achacar a un error médico. Y ese error, querida Fatosh, va a caer en las espaldas de Alia. ¿Me entendiste bien? Dios mío, se me encogió el corazón. Se me revolvió el estómago solo de pensarlo. Porque Sadakat no solo estaba pidiendo un crimen, estaba pidiendo que se pusiera en riesgo la vida de una mujer embarazada y su bebé. Todo con el único objetivo de humillar a Alia, de destruir su reputación de médica, de mandarla a la cárcel para siempre. La enfermera, con lágrimas rodando por las mejillas, intentó negarse. Señora, por favor, no puedo hacer eso. Es una vida humana, es un bebé. Por favor, señora. Pero Sadakat, esa mujer de piedra, esa matriarca sin alma, cortó las súplicas con una frialdad aterradora. Si no lo haces, tu madre no tendrá más tratamiento. La casa donde viven será mía otra vez. Y tú, querida, quedarás en la calle. Piénsalo bien. Y le colgó. Así, sin más. Dejando a la pobre Fatosh temblando, llorando, atrapada entre el amor a su madre y su conciencia de enfermera. ¡Qué crueldad más grande, mis queridos! ¡Qué manera tan brutal de manipular a una persona vulnerable! Pero la matriarca no se conformó con la llamada. ¡Oh, no! Ella quería ver la obediencia con sus propios ojos. Quería mirar a Fatosh a los ojos y asegurarse de que su plan iba a ejecutarse a la perfección. Al día siguiente, se puso su mejor abrigo. Se maquilló como si fuera a una fiesta y se dirigió al hospital. Entró al sector de obstetricia con ese paso majestuoso que congelaba los pasillos por donde ella pasaba. Las enfermeras se apartaban con miedo. Los médicos bajaban la cabeza al verla. Y hasta los pacientes en las camas parecían sentir la energía oscura que emanaba de esa mujer. Encontró a Fatosh en la sala de enfermeras, revisando historias clínicas con las manos temblorosas. La matriarca se acercó con esa sonrisa venenosa y sin siquiera saludar, le dijo al oído las palabras más frías y calculadoras que se pueden escuchar. El tratamiento de tu madre continúa este mes. La próxima diálisis está pagada, pero solo si obedeces. Señálame ahora mismo qué paciente vamos a usar contra Alia. Rápido, no tenemos todo el día. Fatosh, con las manos sudando y el corazón acelerado, revisó las historias clínicas. Sus dedos temblorosos se detuvieron sobre un nombre. Una mujer embarazada, joven, saludable, que llevaba semanas ilusionada con su bebé. Una paciente asignada al sector donde Alia trabajaba. Alguien de quien Alia se estaba ocupando personalmente. Ella, susurró Fatosh con la voz quebrada, señalando el nombre con el dedo. Es esta señora, señora Sadakat. La matriarca leyó el nombre con satisfacción, memorizó cada detalle y asintió lentamente. Perfecto, mi querida, perfecto. Ahora sabes lo que tienes que hacer. Y recuerda, si algo sale mal, si intentas traicionarme, tu madre morirá esta misma semana. Y se dio media vuelta, dejando a Fatosh completamente destrozada, atrapada en una tela de araña de la que no sabía cómo salir. Madre mía del cielo. Ese fue el momento más frío y calculador de toda la matriarca. Sadakat Albora, la mujer que se llenaba la boca hablando de valores familiares, de tradiciones, de honor, acababa de comprar la vida de una mujer inocente y su bebé por el precio de un tratamiento médico. ¡Qué miseria! ¡Qué bajeza! Y la pobre Fatosh, esa enfermera dulce que había entrado en la profesión precisamente para salvar vidas, se veía ahora forzada a convertirse en cómplice de un crimen. Atrapada entre su conciencia profesional y el amor por su madre enferma, la enfermera se hundió en la más profunda de las desesperaciones. Mientras tanto, en la mansión Albora, la vida seguía su curso aparente. Los empleados barrían los pisos, los jardineros cuidaban las flores, y en un rincón del jardín, el pequeño Dennis, con esa inocencia luminosa de los niños, tramaba su propio plan. Había visto a sus padres tristes, distantes, discutiendo en voz baja. Había escuchado retazos de conversaciones que no entendía del todo. Palabras como divorcio, papeles, separación, y su corazoncito, ese corazón puro que solo quería ver a su familia unida, no lo podía soportar.
Denis se acercó a los empleados con esa carita de ángel que enternecía hasta a la piedra más dura. «Por favor», les rogó juntando las manitos, «ayúdenme a preparar una cena especial para papá Sihan y mamá Alia. Quiero que se reconcilien. Quiero que vuelvan a sonreír juntos. Quiero que sean felices otra vez». Los empleados, conmovidos hasta las lágrimas por esa dulzura infantil, aceptaron encantados y comenzaron los preparativos en el más absoluto secreto, escondidos en la cocina, planificando cada detalle como si fuera una operación militar de la ternura, corriendo por los pasillos con manteles y velas, guiñándose los ojos entre ellos con complicidad. ¡Ay, qué escena más hermosa, mis queridos! ¡Qué momento de esperanza en medio de tanta oscuridad! Prepararon la mesa más romántica que se pueda imaginar. Velas doradas que titilaban con luz cálida, servilletas dobladas en forma de corazón, flores frescas del jardín arregladas en ramos delicados, un pastel de chocolate hecho por la cocinera especialmente para la ocasión, y en el centro de la mesa, una foto pequeña de los tres juntos que Denis había elegido personalmente. Todo estaba listo. Todo era perfecto. Los empleados se retiraron al fondo de la sala, esperando el momento en que Alia y Sihan bajaran a cenar. Pero antes de que ese momento mágico pudiera producirse, antes de que ese sueño de reconciliación pudiera hacerse realidad, la matriarca regresó a la mansión. Y cuando Sadakat entró al comedor y vio esa mesa, ¡ay, Dios mío! Se le fue la sangre a la cabeza. Se puso roja como un tomate. Los ojos se le inyectaron de furia y comenzó a temblar de rabia, como si le hubieran dado una bofetada. «¿Qué es esto?», gritó con una voz que hizo temblar hasta los cimientos de la casa. «¿Quién se ha atrevido a montar este espectáculo en mi casa, mientras Boran agoniza en un cuarto de arriba, mientras mi hijo lucha por su vida? ¿Ustedes se dedican a banquetear como si nada?». Y sin pensarlo dos veces, sin escuchar razones, sin importarle nada, la matriarca se abalanzó sobre la mesa como una furia desatada. Agárrense fuerte, porque lo que hizo fue simplemente brutal. De un manotazo, tiró las velas al suelo, volteó los platos con violencia, rompió el pastel a puñetazos, arrancó las flores y las lanzó por los aires. Volcó la mesa entera con una fuerza que nadie hubiera imaginado en una mujer de su edad. Los empleados, aterrorizados, se pegaron contra las paredes intentando esconderse. La cocinera se cubrió la cara con el delantal para no ver la escena. Todo quedó destrozado, hecho pedazos, como si un huracán hubiera atravesado el comedor. Y ahí, en medio del caos, apareció el pequeño Denis. El niño llegó corriendo al escuchar los gritos, y al ver la escena, al ver toda su ilusión hecha añicos en el suelo, los ojitos se le llenaron de lágrimas gordas como perlas. Su labio inferior comenzó a temblar, y con esa voz quebrada de los niños cuando les rompen el corazón, preguntó: «¿Qué pasó, abuela? ¿Por qué la mesa está en el suelo?». Sadakat, viendo al niño ahí, tuvo un instante de duda, pero enseguida se recompuso. Y con la mentira más descarada del mundo, con esa capacidad que tenía de mirar a los ojos y mentir sin pestañear, le dijo al pequeño: «Ay, mi cielo, fue el viento. El viento entró por la ventana y tumbó la mesa. Fue un accidente, no te preocupes». ¡Ay, qué miserable! ¡Qué miserable es esta mujer, mis queridos! Mentirle así a un niño, destruir la ilusión de un pequeño y encima echarle la culpa al viento. Los empleados bajaron la mirada al suelo, apretaron los puños, pero no dijeron nada por miedo. El pequeño Denis, con lágrimas rodando por las mejillas, se acercó a los restos del pastel y susurró: «Yo quería que papá y mamá volvieran a estar juntos». Y en ese momento, mis queridos, en ese momento preciso, Alia bajaba las escaleras. Vio a su hijo llorando entre los escombros de la cena romántica. Vio a Sadakat parada en medio del desastre, con esa sonrisa victoriosa. Y algo dentro de ella, algo profundo, primitivo, poderoso, se encendió. Alia no dijo nada. No gritó, no protestó, no hizo escenas. Simplemente tomó a su hijo en brazos, le limpió las lágrimas con ternura y lo llevó a su cuarto para acostarlo. Pero mientras subía las escaleras, con el niño apoyado en su hombro, sus ojos se cruzaron con los de Sadakat. Y en esa mirada, mis queridos, en ese cruce silencioso de miradas, la matriarca debió haber sabido que había firmado su sentencia. Porque los ojos de Alia ya no eran los ojos de una mujer asustada. Eran los ojos de una leona que acaba de ver a alguien amenazar a su cachorro. Y una leona herida en su maternidad es lo más peligroso del mundo. Después de acostar al pequeño Denis, Alia se dirigió al estudio donde Sihan la esperaba. El hombre traía una pequeña herida en la mano, un rasguño que se había hecho durante los conflictos con Ekmel y Demir en el campo, cuando habían quemado la carga de drogas que sus enemigos intentaron plantarles.
Alia, con esa dedicación de médica y de mujer enamorada, le tomó la mano con delicadeza, sacó su maletín y comenzó a curarle la herida en silencio. Los dedos de ella temblaban ligeramente mientras aplicaba el antiséptico. Zihan la miraba con ternura, notando esa tensión contenida que le atravesaba el cuerpo entero. ¿Estás bien, mi amor?, le preguntó Zihan en voz baja, acariciándole la mejilla con la mano libre. Alia no respondió enseguida. Continuó vendando la herida con precisión, y solo cuando terminó, cuando cerró el maletín con un pequeño clic, levantó la mirada. Y con una voz que era tranquila por fuera, pero un volcán por dentro, dijo unas palabras que iban a marcar el rumbo de toda la historia. Zihan, estoy pensando en tu madre, en todo lo que ha hecho, en todo lo que sigue haciendo. Zihan la miró preocupado, preparándose para lo que venía. ¿Qué pasa, Alia? Dímelo. Y entonces ella respiró hondo, cerró los ojos por un instante y pronunció la frase que iba a resonar en las paredes de la mansión durante mucho tiempo. Estoy arrepentida, Zihan, pero no de lo que he hecho. Estoy arrepentida de lo que todavía no he hecho. Se me hizo un nudo en la garganta. Se me pusieron los pelos de punta. Porque esas palabras, mis queridos, esas palabras eran una declaración de guerra. Eran el momento exacto en que la médica bondadosa, la mujer que había perdonado tantas cosas, la nuera paciente, se transformaba en la ejecutora del karma de Sadakat. La semilla de la venganza acababa de plantarse en esa noche silenciosa. Y nadie, absolutamente nadie, imaginaba la jugada que ya estaba en marcha dentro de la mente de Alia. Zihan la miró en silencio, comprendiendo, respetando esa decisión que sabía que su esposa había tomado en lo más profundo del alma. Le apretó la mano suavemente y sin necesidad de más palabras, le hizo saber que estaba con ella, que la apoyaría en lo que fuera a hacer, que él también tenía las manos manchadas por las traiciones de su madre y que estaba listo para lo que venía. Y afuera, en los pasillos de la mansión, mientras el viento de la noche silbaba entre las rejas de piedra, Sadakat dormía tranquila, convencida de que estaba a punto de ganar la partida más importante de su vida. Pobre iluminada, si tú supieras, matriarca, que a estas horas tu suerte ya estaba echada. Al día siguiente, temprano por la mañana, el hospital comenzó a llenarse de la actividad habitual. Los médicos hacían sus rondas, las enfermeras corrían de habitación en habitación y en el sector de obstetricia, la señora Güler Hashmetlioglu, esa paciente embarazada que Sadakat había marcado como víctima, se preparaba tranquila para un procedimiento de rutina. Fatosh entró a su habitación con la sonrisa más falsa que se pueda imaginar. Con la voz temblorosa pero tratando de sonar profesional, se acercó a la cama y comenzó a preparar los instrumentos. «Tranquila, señora Güler», le dijo mientras le acariciaba el brazo. «Esto es un procedimiento muy sencillo. No va a sentir nada. Su útero no va a sufrir ningún daño. Todo estará perfecto, se lo prometo». La embarazada, confiada, sonrió con dulzura. Se acomodó en la camilla, se puso las manos sobre el vientre abultado y pensó en el bebé que estaba a punto de conocer. No sabía, la pobre, que la enfermera que la atendía estaba temblando por dentro, atrapada en una tela de araña de chantaje del que no sabía cómo salir. Fatosh miraba de reojo los medicamentos que Sadakat le había indicado usar, esos medicamentos que iban a provocar una complicación grave sin llegar a matar. Cada vez que se acercaba a las jeringas, sus manos temblaban más. Cada vez que miraba el rostro sereno de la paciente, la conciencia le pesaba como una losa. Mientras tanto, en su casa, Sadakat esperaba noticias con la ansiedad de un depredador que espera a su presa. Llamó a Fatosh varias veces al teléfono, sin darle respiro. «¿Cómo va todo? ¿Ya está listo? ¿Necesitas algo?». Cuando finalmente la enfermera le confirmó, con voz apagada, que el procedimiento iba a comenzar y que todo estaba preparado según lo indicado, la matriarca sintió una satisfacción demoníaca recorrer su cuerpo. Se sirvió una copa de té, se acomodó en su sillón favorito y con una sonrisa perversa en los labios le lanzó a Fatosh una despedida escalofriante. «Muy bien, mi querida. Muy bien hecho. Recuerda una cosa, usted quiso esto, nadie te obligó, fue tu decisión». Y le colgó. ¡Qué cinismo! ¡Qué manipulación más diabólica! Después de amenazarla con dejar morir a su madre, después de chantajearla con quitarle la casa, ahora Sadakat le decía que era ella quien había querido esto. La matriarca era una experta en pasar la culpa a los demás, en lavarse las manos de todos los crímenes que ella misma orquestaba. Y en su mente retorcida ya se veía triunfante, viendo a Alia siendo arrestada, esposada, arrastrada por los pasillos del hospital,
con toda su carrera destruida y su matrimonio con Sihan en ruinas. La máquina de destruir a Alia ya no tenía freno, mis queridos. Ya estaba en marcha, imparable como una locomotora en la pendiente. Pero, ¡ay, misericordia! Lo que Sadakat no sabía, lo que ni siquiera se le pasaba por la cabeza a esa mujer arrogante, era que Alia no era ninguna tonta. La médica había estado observando cada movimiento de la matriarca durante días. Había notado las llamadas extrañas de Fatosh, la había visto ponerse pálida cada vez que Sadakat aparecía por el hospital, había notado los cambios en el trato con las pacientes. Alia no era solo una excelente médica. Alia era una mujer inteligente, una mujer que había aprendido a leer entre líneas, a escuchar los silencios, a detectar las mentiras. Y desde hace días, mis queridos, desde hace mucho tiempo, Alia sospechaba que algo se estaba tramando en su contra. Con la ayuda discreta de una amiga del hospital, con la complicidad de otros médicos que la apreciaban, Alia había estado siguiendo el rastro. Había interrogado a Fatosh con esa dulzura suya que desarmaba a cualquiera. La había ido acorralando pregunta por pregunta hasta que la pobre enfermera, incapaz de sostener el peso de su conciencia, había terminado confesándolo todo entre lágrimas. Le había contado el chantaje, las amenazas, el nombre de la paciente que Sadakat había elegido como víctima, los medicamentos que se suponía que debía usar, todos los detalles del plan. Y Alia, con esa calma glacial que la caracterizaba en los momentos de crisis, había preparado su contragolpe con precisión de cirujana. Esa misma mañana, mientras Sadakat celebraba en su sillón, Alia salió temprano de la mansión. Le dijo a los empleados que tenía una cirugía urgente y que llegaría tarde. Se puso su bata blanca, tomó su maletín, subió al auto y se dirigió directamente a la comisaría central de Mardin. Pero no fue al hospital primero. Oh no, mis queridos. Primero fue a poner la denuncia, con el testimonio grabado de Fatosh guardado a buen recaudo, con las pruebas de los medicamentos alterados en su maletín, con los mensajes que la enfermera había recibido de Sadakat como evidencia irrefutable. Alia presentó la denuncia formal contra su suegra. Sí, mis queridos, sí, señor. La médica se adelantó a todos y ejecutó la jugada maestra. El comisario, al escuchar la denuncia y ver las pruebas, no lo podía creer. Sadakat Albora, la mujer más poderosa de Mardin, la que había hecho temblar a jueces y políticos, estaba siendo denunciada por intento de asesinato contra una paciente embarazada. El comisario revisó cada documento, escuchó cada grabación, y sus ojos se abrieron más y más con cada evidencia. Finalmente, con voz solemne, le dijo a Alia: «Señora, con estas pruebas, no puedo hacer otra cosa que actuar de inmediato. Vamos ahora mismo a la mansión Albora y voy a arrestarla personalmente». Alia asintió con una serenidad que asustaba. Se puso su abrigo y con toda la dignidad del mundo se preparó para el momento más importante de su vida. Y así fue, mis queridos. Así fue como la trampa perfecta que Sadakat había preparado con tanto esmero se convirtió en la prueba más sólida del crimen de la matriarca. Todo lo que había planeado contra Alia, todos los chantajes, todas las amenazas, todos los medicamentos manipulados, todo se volvió en su contra como un boomerang de justicia. La cazadora acababa de caer en su propia red, y ni siquiera se había dado cuenta. Mientras Alia salía de la comisaría acompañada por los agentes de policía, Sadakat seguía en su sillón, tomando té, saboreando su falsa victoria, esperando ver a su nuera destruida. Y así llegamos, mis queridos, así llegamos al momento culminante de toda esta historia gloriosa. Los patrulleros avanzaban por los caminos empedrados de Mardin, con las sirenas encendidas, cortando el aire fresco de la mañana. Los perros del vecindario ladraban al escucharlos pasar. Los vecinos se asomaban por las ventanas preguntándose qué estaba ocurriendo. Y cuando los autos se detuvieron frente al portón dorado de los Albora, cuando los agentes bajaron con paso firme, cuando el timbre resonó con esa insistencia inconfundible. Ay, mis queridos, ese fue el momento. Ese fue el instante glorioso en el que se cerró el círculo. Sadakat, sentada en el salón, escuchó el timbre y sonrió con esa sonrisa de superioridad que tenía patentada. Cuando el mayordomo le informó que era la policía, ella se acomodó el chal con arrogancia, convencida de que venían a llevarse a Alia. Se levantó lentamente para recibir a los agentes con toda la teatralidad de una reina que iba a presenciar la caída de su enemiga. Pero cuando escuchó su propio nombre, cuando el comandante pronunció «Señora Sadakat Albora», cuando entendió que la esposada iba a ser ella, se le cayó el mundo entero encima. La taza de té se le resbaló de las manos y estalló en 1000 pedazos contra el mármol. Los ojos
se le desorbitaron de horror y comenzó a temblar como una hoja al viento. «¡Esto es una injusticia!», gritó a los cuatro vientos. «Yo soy Sadakat Albora. Ustedes no pueden arrestarme. ¿Quién me denunció? Exijo saber quién fue el infame que se atrevió a acusarme». Y fue entonces, en ese preciso instante, cuando Alia dio ese paso al frente que dejó a todos con la boca abierta. La luz de la mañana la iluminó como si fuera una santa vengadora, con su bata blanca, con su rostro sereno, con esa dignidad de mujer que había esperado mucho tiempo por este momento, y con voz clara, firme, sin un solo temblor, sin una gota de miedo, respondió: «Fui yo, Sadakat. Yo te denuncié, y traigo todas las pruebas de lo que hiciste». «Dios mío del cielo, misericordia». La cara de Sadakat en ese momento no se puede describir. Se puso blanca como el papel. Los ojos se le llenaron de lágrimas de rabia. Comenzó a balbucear palabras sin sentido, buscando a Zihan con la mirada desesperada, esperando que su hijo hiciera algo, cualquier cosa, para detener esa pesadilla. Pero Zihan, mis queridos, Zihan estaba de pie al lado de Alia, con una expresión mixta de dolor y de aceptación. La miró a su madre con lágrimas en los ojos, pero no se movió. No dijo nada. No la defendió, porque en el fondo de su corazón, él sabía que su madre había cruzado todos los límites, que había puesto en riesgo la vida de una embarazada y su bebé, que se merecía enfrentar las consecuencias de sus actos. «Zihan, hijo mío», gritó Sadakat con la voz quebrada. «Diles algo. Detén esto. No pueden llevarme. Soy tu madre, Zihan». Pero Zihan bajó la mirada al suelo, tragó saliva con dificultad, y con una voz que era apenas un susurro, respondió: «Ya no puedo protegerte de ti misma, madre. Fuiste demasiado lejos. Tienes que responder por lo que hiciste». Los agentes se acercaron a la matriarca con las esposas en la mano. Sadakat intentó resistirse, intentó apartarse, intentó apelar al mayordomo, a los empleados, a cualquiera. Pero nadie, absolutamente nadie, movió un dedo para ayudarla. Todos los que ella había pisoteado durante años ahora la observaban con una mezcla de asombro y de justicia poética. Y así, mis queridos, así fue como la matriarca más temida de Mardin salió escoltada de su propia mansión, con las manos esposadas a la espalda, con el maquillaje corrido por las lágrimas de rabia, con el chal caído por los hombros, caminando a paso obligado entre dos agentes que la sostenían por los brazos. La casa entera observó la caída en un silencio escalofriante. Los empleados salieron a los pasillos, se asomaron por las ventanas, se agruparon en los escalones. Todos querían ver con sus propios ojos la caída de la mujer que los había humillado durante tantos años. Y en el rostro de muchos, mis queridos, aunque nadie se atrevía a demostrarlo abiertamente, había una sonrisa contenida, una sonrisa de alivio, de justicia, de liberación. La mujer que había usado durante toda su vida la ley de las tierras, esa ley no escrita de Mardin que se imponía a la ley de verdad, esa ley con la que ella había mandado sobre el destino de tantos, ahora tenía que responder ante la ley real, ante la ley del Estado, ante los jueces, los fiscales, las cárceles. Toda su fortuna, todo su poder, todos sus contactos no le iban a servir de nada ante las pruebas contundentes que Alia había reunido. Y mientras los patrulleros arrancaban con la matriarca en su interior, mientras las sirenas se alejaban por el camino de piedra, Alia se quedó de pie en la entrada de la mansión, viendo cómo se alejaba su enemiga más poderosa. Zihan se acercó a ella por detrás, la abrazó por la espalda, apoyó la barbilla en su hombro y susurró: «Lo lograste, mi amor. Ganaste la batalla». Pero Alia, con esa sabiduría profunda que la caracterizaba, con esa lucidez que nunca la abandonaba, ni siquiera en los momentos de triunfo, respondió: «Gané esta batalla, Zihan, pero la guerra no ha terminado. Tu madre todavía guarda la carta de Mine bajo la manga. Sabemos que ella tiene pruebas contra mí sobre esa noche. Desde la cárcel puede seguir armando su venganza. Esto solo es el comienzo, mi amor. El verdadero enfrentamiento apenas comienza». Y ahí es donde queda todo pendiente, mis queridos. Ahí es donde se queda encendida la mecha de lo que viene. Porque Sadakat Albora, encerrada en una celda, humillada por primera vez en su vida, no es una mujer que se rinda. Es una mujer que va a plantar la próxima venganza, que va a mover cielo y tierra desde la prisión para hacer pagar a Alia cada gota de esta humillación. La pregunta que queda ardiendo en el aire, la pregunta que nos deja a todos con los pelos de punta esperando lo que viene, es: ¿qué hará Sadakat para vengarse de esta humillación?
¿A qué extremo será capaz de llegar la matriarca herida en su orgullo? ¿Sacará finalmente las pruebas sobre la muerte de Mine para hundir a Alia en la cárcel? Y no olvidemos, mis queridos, que la mansión Albora sigue siendo un nido de secretos. Boran continúa en coma en ese cuarto de arriba, con los dedos moviéndose como reflejos involuntarios, esperando el momento en que quizás abra los ojos y cambie todo el juego. Serrin sigue desaparecida después del secuestro en la universidad, y nadie sabe todavía quién se la llevó. Kaya sigue bajo la sospecha de todos, tratando de probar su inocencia. Ekmel y Demir siguen tramando la manera de acabar con los Albora ahora que la matriarca está fuera del tablero. Inare y Shaheen, casados en secreto, se mueven entre dos familias enfrentadas a muerte. Este drama, mis queridos, apenas comienza. Este culebrón nos va a hacer sufrir, gozar, llorar y aplaudir por muchos, muchos capítulos más. Porque en la vida de los Albora, cada victoria trae una nueva batalla. Cada secreto revelado abre la puerta a otro más grande. Cada enemigo derrotado deja el terreno libre para uno peor. Y en el centro de todo, siempre, siempre estarán Alia y Zihan, ese amor prohibido, poderoso, indestructible, que ha sobrevivido a todas las tormentas y que seguirá luchando contra viento y marea para conquistar la felicidad que se merece. Así que ahora, mis amores, quiero saber su opinión. Quiero que se descarguen aquí en los comentarios y me digan todo lo que sienten. ¿Creen que Sadakat merece perdón después de todo lo que ha hecho? ¿O piensan que se merece un castigo todavía peor por haber puesto en riesgo la vida de una embarazada inocente? ¿Qué nota del 0 al 10 le dan a Alia por esta jugada maestra que le hizo a su suegra? ¿Y qué nota le dan a Sadakat por lo bajo que cayó al chantajear a la pobre Fatosh? Yo quiero leer cada uno de sus mensajes. Quiero saber quién está del lado de Alia, quién todavía siente pena por la matriarca, quién piensa que Zihan debió haber defendido más a su madre. Dejen sus respuestas aquí en los comentarios, no se queden con las ganas de opinar. Cuéntenme también qué esperan que pase en los próximos días en la mansión Albora. ¿Creen que Sadakat va a soltar la bomba sobre la muerte de Mine desde la cárcel? ¿Creen que Boran va a despertar del coma pronto? ¿Qué destino le espera a Serrin ahora que está desaparecida? Todas sus teorías son bienvenidas. Todas sus opiniones son importantes para mí. Y por favor, mis amores, no se olviden de darle un buen like a este video para que me sigan trayendo más contenido de nuestra novela favorita. Aprieten ese botón rojo de suscribirse, activen la campanita para no perderse ningún resumen y compartan este video con todas sus amigas y familiares que están tan enganchados como nosotros con esta historia. Nos vemos muy pronto en el próximo resumen, mis queridos, porque esto se pone cada vez más intenso, más dramático, más explosivo. Cuídense mucho, quiéranse un montón y recuerden que en la vida, así como en las telenovelas, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Un abrazo enorme para todos y hasta la próxima.